¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los cubanos vamos a tener que irnos de nuestro país para poder vivir? ¿Hasta cuándo emigrar va a ser siendo una única salida para quien solo quiere trabajar, comer, cuidar a su familia y tener un futuro? Quédate hasta el final porque hay una pregunta que todos evitamos, pero que se decide si algún día dejaremos de ser emigrantes o no. En los últimos 5 años, millones de cubanos hemos salido de Cuba. No por aventura, no por moda y no por capricho, sino buscando simplemente una vida mejor, huyendo de una realidad que se volvió insostenible. Este video no es para romantizar la emigración, tampoco es para señalar culpables individuales. Es simplemente para hablar de algo que ya no se puede seguir ignorando. Emigrar dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad. La mayoría de nosotros no soñaba con irse, soñábamos con quedarnos, con ver crecer a nuestros hijos cerca de los abuelos, con vivir sin miedo, sin carencias, sin humillaciones. Pero cuando un país no te permite vivir así, cuando trabajar no alcanza y cuando enfermar es un riesgo, cuando el futuro está bloqueado, irse deja de ser una decisión y pasa a ser una supervivencia. Y aquí es donde empieza todo. ¿Por qué hoy hay tantos cubanos por el mundo? Hoy encuentras cubanos en casi cualquier país del planeta. Y eso no es casualidad, no es una moda, es consecuencia. En Cuba, el trabajo dejó de garantizar una vida digna. Los salarios no alcanzan para cubrir lo básico. El acceso a alimentos y medicina es cada vez más difícil. La vida cotidiana está marcada por apagones constantes, problemas con el agua, un transporte colapsado y viviendas que se deterioran sin posibilidad real de reparación. Pero hay algo todavía más profundo que todo eso, la falta de un futuro. Estudiar ya no asegura progreso. Esforzarse no cambia el destino y planificar se volvió imposible. Por eso tantos cubanos se van, no porque no amen a su país, sino porque permanecer significa renunciar a vivir. Y cuando quedarse deja de ser una opción, emigrar se convierte en el único camino. Guarda esta idea porque volvemos con esto más adelante. ¿A dónde se han ido tantos cubanos? En estos últimos años los cubanos hemos emigrado a los mismos destinos una y otra vez. Estados Unidos, España, Brasil, México y también a otros países donde la comunidad va creciendo en silencio, como en Uruguay, Chile, Portugal y en muchos más. No es casualidad, es estrategia de vida. Unos van donde hay familia, otros donde es más fácil regularizarse, otros donde hay un trabajo inmediato y otros donde simplemente se pueda respirar. Este mapa no habla de sueños, habla de supervivencia organizada. Pero hay algo que este mapa no muestra para nada, el costo humano. Emigrar no es resolver todo. Emigrar tiene un costo enorme y todos lo sabemos. Es despedirse sin saber cuándo vuelves, es perder cumpleaños, funerales, abrazos, es empezar de cero cuando ya estabas cansado. Es cargar con una culpa silenciosa, la culpa de haberte salvado tú, mientras otros se quedan atrás. Por eso, cuando vemos listas y números, no estamos viendo simplemente estadísticas. Estamos viendo familias separadas, estamos viendo vidas partidas en dos, estamos viendo un país que se va vaciando de su gente joven, de su fuerza y de su futuro. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Será esto migración o expulsión? Porque migrar por un sueño es una cosa, pero migrar porque no puedes vivir es otra muy distinta. Cuando un país se acostumbra a perder a su gente, pierde también su capacidad de renacer. Pierde nacimiento, pierde profesionales, pierde innovación y pierde esperanza. Y sin esperanza no hay nación que se sostenga. Y ahora viene una parte importante del video, tal vez la más importante. Aquí es donde muchos pueden pensar que hay una contradicción, pero no la hay. Sí me duele ver a tantos cubanos por el mundo. Si me pregunto hasta cuándo tenemos que emigrar, entonces, ¿por qué tengo un canal donde explico procesos migratorios? ¿Por qué hablo de visas, de rutas legales, de cómo migrar correctamente? La respuesta es simple. Porque no hablar de migración no va a hacer que la gente se quede. La gente ya está donde quiere estar. La gente se está yendo, se va con miedo, se va desinformada, se va a veces muy mal, por rutas peligrosas, cometiendo errores evitables, cayendo en estafas y arriesgando sus vidas. Yo no incito que nadie emigre, pero tampoco voy a cerrar los ojos ante una realidad que existe. Hablar de migración de forma clara, responsable y honesta no es promover la huida, es reducir un daño, es evitar las estafas, es evitar decisiones desesperadas, es ayudar a quien quiere de verdad y tenga deseos de irse, al menos que lo haga con información y dignidad. Ojalá no hiciera falta explicar visas, ojalá no hiciera falta hablar de procesos migratorios. Ojalá este canal no fuera necesario. Pero mientras emigrar sea una necesidad y no una opción, callar no es una solución.
Puedo soñar con una Cuba donde nadie tenga que irse y al mismo tiempo ayudar a quienes hoy no pueden quedarse. Y eso no es contradicción, eso es realismo con humanidad. El día que Cuba cambie, el día que emigrar deje de ser una obligación, este canal cambiará de contenido, se los aseguro. Y ojalá ese día llegue pronto. Porque en el fondo todos soñamos con el mismo día, con despertar y ver a nuestra Cuba renacer como el ave fénix, volver a nuestro país no como refugiados, no como sobrevivientes, sino como ciudadanos que regresan a su casa. Dejar de ser emigrantes por obligación y volver a ser simplemente cubanos viviendo en su país. Ese día, emigrar dejará de ser una palabra triste. Ese día hablaremos de regreso, ese día hablaremos de reconstrucción y ese día hablaremos de futuro. Y ahora sí, aquí llega la pregunta que te prometí al inicio. La pregunta que lo decide todo. No la respondas rápido, piénsala de verdad. ¿Qué crees tú que tiene que pasar para que Cuba cambie? ¿Qué tendría que ocurrir para que no tengamos que irnos, para que emigrar no sea la única salida, para que volver a casa sea posible? Un cambio político, un cambio económico real, libertades que hoy no existen, que se escuche de verdad a la gente, que el cubano pueda decidir su propio futuro. No te pregunto desde la ideología, te pregunto desde la vida. Por eso, ¿qué crees que debe pasar para que Cuba cambie y para que algún día dejemos de ser emigrantes? No es para discutir, no es para atacarnos, sino es para entendernos y apoyarnos. Hasta que ese día llegue, seguiremos repartidos por todo el mundo, trabajando, resistiendo, soñando, pero que nadie nos quite esto, el derecho a imaginar una Cuba libre, donde no haya que huir para vivir. ¿Hasta cuándo cubanos por el mundo? Basta ya. Ojalá este día en que volvamos a casa sea una realidad. Hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao.